Y tenemos nuestro invitado central, el motivo de nuestro encuentro, que es el profesor Dino Segura, que tiene una trayectoria profesional impresionante. Ha sido un gran educador, pero sobre todo un gran innovador, un cuestionador del statu quo de la educación en Colombia. Pero no se quedó en la crítica, sino que pasó a la proposición, y su apuesta fue la Escuela Pedagógica Experimental, una institución reconocida hoy en día por todos, por todo el país educativo, y que ha tenido muchas promociones. Se han graduado muchos muchachos allí que luego se han destacado pues, en sus profesiones y han contribuido mucho al avance de nuestro país. El libro de Dino es importantísimo porque muestra que sí es posible otra escuela y otros maestros. Con eso empezamos el movimiento pedagógico en el 84. El primer número de la revista Educación y Cultura se titulaba así: otra escuela, otros maestros. Y en el trasegar de la vida de este país, ese proyecto se fue diluyendo un poco por las condiciones de violencia contra el magisterio y también por la manera como los comprometidos con ese movimiento a nivel de FECODE le bajaron un poco la guardia al compromiso, pero se sigue en la búsqueda de este tipo de propuestas que tiene Dino. Lo que yo encuentro ahí como pedagogo, como estudioso de la educación en Colombia, es primero un testimonio. Ahora, como hablan es de evidencias, entonces de una evidencia de que sí es posible hacer la escuela de otra manera. Y cuando comencé a mirar el texto encontré que realmente no lo hizo para ahora, sino que recoge muchas ponencias, artículos, trabajos que han presentado él y su equipo. No es solamente Dino, también allí hay personas de la EP que han colaborado en esas propuestas, y eso quiere decir que ahí hay un colectivo de maestros que están pensando de otra manera sobre la escuela, sobre el maestro, sobre la construcción de conocimiento, sobre la evaluación, sobre el currículo, sobre la enseñanza de las ciencias, sobre la relación para pensar la sociedad y pensar los valores y cómo hacer un gesto distinto en una sociedad tan radicalizada, tan llevada a los extremos. Por eso en el libro de Dino encontramos 3 o 4 cosas que son esperanzadoras, que todos los maestros de este país deberíamos de asumirlo como un referente importante. Es una innovación pedagógica que después de 30 años aquí aparece, pero que se puede rastrear en toda su historia. El primer punto que quiero resaltar es la idea de enseñanza de las ciencias. Yo creo que Dino es uno de los más importantes. No solamente reflexiona, sino que también la lleva a la práctica otra manera de enseñar ciencia. Y empieza por cuestionar la idea misma de ciencia que se enseña en el colegio. Comienza a mostrar cómo la ciencia se enseña como un producto. Comienza a mostrar cómo la ciencia parece unas verdades absolutas fabricadas por unos genios, cuando realmente lo importante más bien sería la pregunta por cómo se construye el conocimiento científico y qué tienen que ver los problemas y las preguntas y el entorno en esa construcción para resolver problemas, y no para entregar eso fosilizado allí en un libro de texto. Esa es una cosa mucho más profunda. Desde el punto de vista epistemológico, Dino trabaja en una perspectiva muy compleja, con Maturana, con Varela, con Morán, con lo que él llama constructivismo radical, que es todo un reto epistemológico muy serio, porque está diciendo, pues yo me acordé de Wittgenstein inmediatamente, dice: los límites del mundo son los límites de mi lenguaje, por lo tanto la realidad es construida con el lenguaje. Pero la obsesión de algunos maestros positivistas y objetivistas es creer que uno tiene que retratar y reproducir fielmente la realidad. Eso es imposible, diría Dino, parodiando a Gasselfeld.
Y ahí hay una pregunta epistemológica importantísima que no hemos tomado en serio los maestros, porque estamos muy ocupados llenando formatos, entregando pruebas, haciendo simulacro de pruebas, esperando que no nos vayan a sancionar el rector a fin de año porque no hemos cumplido con todo lo que hay que llenar y lo que hay que entregar para el día E. Entonces estamos perdiendo la pregunta fundamental de la enseñanza, que es la pregunta por el conocimiento. El segundo punto que encuentro con Dino es polémico, muy polémico. Yo mismo me siento incómodo a veces con lo que él afirma. Él afirma, por ejemplo, que la evaluación no sirve para nada y que la evaluación es un mecanismo de poder para reproducir los intereses del sometimiento y de la obediencia, y que eso construye un tipo de sujeto alumno que se vuelve mentiroso, que se vuelve a hacerle trampa a todo el mundo porque ve que eso que le preguntan no sirve para nada. Y entonces yo soy profesor en la Pedagógica Nacional en la maestría en evaluación y acabamos de escribir un libro en el IDEP sobre hacia dónde va la evaluación. Este man, que la evaluación no sirve para nada. Obviamente que la pregunta sería, y sería bueno charlar ahora cuando terminemos esta pequeña conversación, ¿por qué Dino dice que la evaluación convierte al maestro en un obediente? Y es una evaluación para no pensar, para someterse, para reproducir, porque la evaluación se vuelve una obsesión del maestro por demostrar que él sí enseñó y que el estudiante sí repitió lo que él le enseñó. Esa no es la concepción que tiene Dino de didáctica tampoco. Entonces ahí hay un problema. Pero además va más allá y dice que el currículo tampoco sirve para nada. Y que eso que los maestros y en la ley 115 y todos hablan del currículo como una manera de organizar, ordenar, seleccionar, poner en vigencia unos contenidos para ser enseñados de acuerdo con unos fines predeterminados por el maestro, por el programa, por el PEI, por el modelo pedagógico, eso es una farsa. Y entonces también me produce cierta disconformidad intelectual, porque entonces ¿en qué quedamos? Una escuela sin evaluación, sin currículo. Dice, no, porque es que el currículo no puede ser la repartición desde el poder de unos contenidos acartonados, ¿sí? Que el estudiante tiene que reproducir de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 12 a 1, una visión fragmentada del conocimiento. Como él tiene una visión epistemológica compleja, pues tiene que ser consecuente con eso. Entonces su colegio no puede ser una sumatoria de saberes. También la noción de saber la cuestiona, más bien habla del conocimiento como una aventura de pensamiento, de construcción, de interrogación, de argumentación, de debate, de responsabilidad, de valores, de tal manera que saber y hacer para él se conjugan. Entonces dice así, ¿no? Dice que el saber es hacer y el hacer es saber, y esa división entre hacer y saber se la inventaron a la mejor dentro de una visión muy dualista del mundo y eso es como medieval, medio cristiano o algo así. Bueno, entonces ahí hay cosas muy importantes en la enseñanza de las ciencias. Tiene ejemplos de cómo enseñar matemáticas de otra manera, cómo enseñar física de otra manera, cómo enseñar arte, literatura de otra manera, y en ese sentido es un reto para todos los maestros, que podemos encontrar que sí es posible hacer otras cosas. Yo había buscado como algunos puntos importantes de sus artículos, pero realmente creo que con lo que he dicho están suficientemente motivados como para leer el libro. Hay problemas muy serios desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la innovación, porque es que a veces creemos que una innovación es cambiar la campana, quitar el pupitre, conseguir un profesor muy activo que hace muchas cosas. No, por lo menos en el libro de Dino yo encuentro 5 características que me parece importante. Primero, es un trabajo fundamentado. Hay un trasfondo no solamente epistemológico, sino también científico, que reclama que la manera como se hace la transposición didáctica no tiene que ver ni con el saber sabio que se explica mecánicamente, ni con un remedio de buena voluntad de lo que un maestro inquieto quiere hacer. Tiene una fundamentación muy seria. Segundo, es una experiencia reconocida.
En el colegio de Dino están viniendo permanentemente profesores del extranjero, como decimos aquí, vino del extranjero, ¿sí? Pero también muchos maestros de Colombia que quieren conocer la experiencia. No es perfecta, algunos dicen que hay mucha libertad, esos muchachos no tienen una posición seria sobre la sexualidad, sobre la ética, son muy desordenados. Ese colegio no tiene paredes, no tiene muros. Ahí, bueno, son los reclamos que cualquier maestro que haya visto la Sociedad de los Poetas Muertos sabe por qué es tan difícil desordenar eso. Tercero, es un proyecto que transforma. Realmente allí todos los procesos del enseñar y del aprender, no de la enseñanza-aprendizaje, Dino no suscribiría a esa pareja tan psicológicamente dominante que realmente no tiene nada que ver con la comprensión y con el conocimiento. Pero sí tiene transformaciones importantes a esos niveles. Yo creo que sí hay una propuesta curricular, creo que sí hay una forma de evaluación, pero lo dejo para el debate. También encuentro que este es un trabajo sistematizado, porque está escrito, porque hay ponencias, porque hay una consistencia en los artículos que se presentan aquí, hay una bibliografía amplia que uno puede mirar en los trabajos. Es un trabajo que sirve para poder confrontar en muchos escenarios lo que está pasando con la pedagogía en Colombia. Y a uno se le podría ocurrir inmediatamente como, bueno, pues podemos simplemente invertirla, listo, no vamos entonces a hacer teoría para aproximarnos a la realidad, vamos a pensar en la realidad y vamos a hacer que la realidad sea entonces la que defina la teoría. Y yo creo que más bien se trata de una relación que es un poco más compleja y que me parece que de hecho se refleja un poco en las experiencias y en la sistematización de experiencias que sucede en este libro, porque no se trata solamente de hacer entonces que de la realidad o a partir de lo que vemos en la realidad empecemos a formular teorías, sino de reconocer que esa realidad efectivamente nos permite construir ciertos saberes y en este caso entonces sistematizarlos, pero esos saberes finalmente vuelven también a la realidad. Y existe una relación entonces que es más recíproca, que es más compleja, que Marx probablemente llamará entonces dialéctica, por ejemplo, pero que finalmente entonces es una relación en donde no solamente decidimos dirigirnos hacia la realidad o permitir que la realidad sino permitir que la realidad nos transforme a nosotros mismos. Se da un proceso entonces en donde vamos a transformar algo y en ese mismo proceso cambiamos nosotros mismos y así sucesivamente, digamos que se da una relación que es interminable, pero que finalmente es de cambio y de reconocer que además hay que ser flexibles, digamos, a la hora incluso de plantearnos un conocimiento teórico. Y este compromiso con la transformación, o este reconocimiento de la transformación de la realidad y de nosotros mismos, este movimiento más complejo, digamos, pues a mí me parece que es finalmente un movimiento que implica, en la medida que es transformación de la realidad, que se trata de una transformación política. Y por eso se trata entonces de una escuela que si quiere construir saberes desde la práctica y que esos saberes después influyan también sobre esa realidad práctica o esa realidad concreta, digamos, pues lo que quiere hacer en todo caso es una apuesta política. Tiene un compromiso con la transformación de la realidad. Y pues yo creo entonces, como decía también antes, finalmente eso es lo que pasa cuando decidimos apostar por poner a marchar unos proyectos en determinadas áreas o en todas las áreas y disciplinas que se juegan todo el tiempo en la escuela, y cómo hacemos para aprender a partir de ello y cómo hacemos para construir entonces una escuela en donde todas las personas de hecho estamos aprendiendo. Y no existe entonces necesariamente la idea de que hay unas personas que son las detentoras del saber y de la verdad, en lugar de comprender que estamos aprendiendo colectivamente en el ejercicio permanente que se está dando en ese escenario. Vamos a leer un mensaje que le envía Diana López de Argentina. La encontré hace poco en un evento internacional en defensa de la educación pública, exalumna de la EP, es profesora de la EP,
y ahora es una de las organizadoras más importantes del movimiento pedagógico latinoamericano en Argentina. Envía este mensaje. Acabo de llegar de la marcha en defensa de la escuela pública y en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí en la provincia de Buenos Aires los docentes llevan muchos días de paro, 21 días de paro, y el día de ayer amenazaron y torturaron a una profesora en una de las zonas de la provincia de Buenos Aires, y las docentes de las escuelas de primaria vienen haciendo olla comunitaria para darle de comer a los niños y garantizar por lo menos su alimentación, que era parte del programa que ellos tienen, digamos, dentro de la educación. Así que, como ves, la situación es compleja. Sin embargo, me parece que este es un momento interesante para volver a hablar acerca del compromiso de los docentes, de su trabajo y de la necesidad de su trabajo colectivo, de su trabajo relacionado también con la posibilidad de elaborar propuestas alternativas a este sistema, y por eso también hemos venido trabajando en el tema de las pedagogías emancipadoras, ¿no? De pensar una construcción pedagógica propia, colectiva y de carácter transformador de esta realidad. En eso seguimos, y bueno, espero poder contar con el libro que has elaborado, porque seguramente nos va a seguir dando orientaciones muy lúcidas y muy pertinentes como las que siempre haces. Te mando un fuerte abrazo y un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros y compañeras de la EPE, y por supuesto agradecerle al profe Alfonso Tamayo por haber permitido construir este puente para saludarnos. Bueno, que les vaya muy bien en la presentación del libro. Un abrazo. De pronto quiero, como a Alfonso le encanta que picarle la lengua a la gente, ¿cierto? Yo podría decir, yo no sé, Alfonso debe tener una idea parecida, pero no sé, yo podría decir que de pronto esto es un libro de pedagogía, esto. Sin embargo, en este libro de pedagogía no se menciona nunca a Montessori, ni a Frenet, ni a Pestalozzi. No se menciona a ninguno de esos pedagogos, llamémoslo así, representativos de la pedagogía. Pero yo sí creo que es un libro de pedagogía. Y a mí me parece que es un libro de pedagogía orientado fundamentalmente por una manera de pensar nueva que existe en el siglo XXI, que se diferencia, no digamos en algo, en mucho, con respecto a la perspectiva epistemológica del siglo XVII y XVIII. Vivimos otras épocas, vivimos otros tiempos. Pertenece a este siglo, también al pasado, pero fundamentalmente a este siglo, el pensamiento de Humberto Maturana. Se nos murió Varela, pero también de Varela, de Bateson, de Heinz-von Foster, de todas estas personas de quienes ha surgido la cibernética. ¿Qué iba a poder hablar de cibernética Montessori? O Pestalozzi. No, eso no existía. Pero es que hablar de cibernética es hablar de autorregulación. Y hablar de autorregulación, cuando se habla de los seres vivos, es hablar de autoorganización. Y yo creo personalmente que la salida de la escuela, de su perspectiva organizativa, está en la autoorganización. Y eso nos lleva a pensar la escuela de una manera distinta, a ir más adelante. Yo quiero mucho, yo amo a Pestalozzi, yo amo a Montessori. Yo como no voy a amar a Frenet, son encantadores. Frenet es una persona linda, bella, pero es del siglo donde nació y donde vivió, no es de este siglo. Y yo creo que nosotros tenemos que construir una escuela de este siglo. Por eso se habla aquí de la escuela contemporánea. Yo creo que es un poco presuntuoso de parte mío pensar en eso, pero yo lo digo como una expectativa, como una perspectiva, como un querer. Y por eso, precisamente, en los diferentes artículos en que está organizado el libro, porque por eso el libro está organizado cronológicamente, digámoslo así, estamos haciéndole una especie de trabajo anticipado a nuestros biógrafos,
les estamos organizando el material, ¿ya? Entonces ya no van a tener nada de decir qué se decía primero y qué se decía después, sino que de una vez les estamos entregando organizada la cosa, porque es que la escuela ha sido distinta en la medida en que nosotros nos hemos nutrido de otras fuentes, de otros pensamientos, de otras prácticas, de otras perspectivas, pero también de otros problemas y otras realidades que estamos viviendo. O sea, la escuela no es un conjunto. A veces cuando llegan a la escuela dicen, ¿y a quién se le ocurrió esto? No, esto no se le ocurre a nadie. Esto se nos ocurre todos los días y no hemos terminado de ocurrírsenos, porque la escuela es diferente todos los días. La gente cree que las cosas son fruto o son la concreción de una idea hecha en la práctica, y eso no es cierto. Un árbol no es la concreción de una semilla, ¿sí? Un árbol es mucho más que eso, es eso y todo lo que surge de la interacción entre ese árbol que crece, esa semilla que germina y el entorno y el medio ambiente. Ningún árbol es igual a otro. El día que veamos dos árboles iguales nos espantamos. Una persona jamás es igual a otra persona, todos somos distintos. Es la diversidad, dijeron así, lo que existe en la escuela. Es la diversidad lo que existe en el entorno. Por eso es tan violento que exista la homogenización. Yo creo que eso es muy violento. Yo creo que todos somos distintos. Les voy a contar una cosa, y que la mayoría de ustedes la saben, pero que no han hecho la multiplicación. En este momento, por ejemplo, los niños de escuela inicial todos trabajan en torno a sus propias ideas, y afortunadamente a esos niños les importa un comino lo que dice el maestro, porque ellos hacen lo que están haciendo, los niños de 3, 4 y 5 años. Pero los de 6 a 8 años, o sea, los niños que llamamos nosotros de básica primaria, digámoslo así, ellos tienen 6 proyectos, ya hay 4 proyectos para los de 7 y 8, ya hay otros 6 proyectos o 5 proyectos para los de 9 y 10, ya hay unos 12 proyectos para los de 11, 12 y 13, porque están los de especialización por una parte y están los de economía azul por otro. Y si ustedes multiplican 5 por 6, por 4, por 3, les dan más de 400 opciones. En la EPE es muy difícil que haya un egresado que haya tenido las mismas clases que otro egresado. Casi que todos han tenido la posibilidad de hacer su menú de una manera distinta. Y ojalá pudiéramos tener mucho más, porque todos los niños son distintos. Pero no solamente son distintos por fuera, sino son distintos por fuera, por dentro. Son distintos en su historia, son distintos en sus perspectivas, son distintos en cuanta dimensión a ustedes se le imaginen. Y entonces por eso uno no puede pensar que la escuela puede ser la misma para todos. Esta escuela, entre otras cosas, la Escuela Pedagógica Experimental, de alguna manera muestra cómo es posible presentar múltiples oportunidades, cientos de oportunidades a los niños, para que los niños en esa heterogeneidad puedan encontrar algo que de alguna manera se sintonice con ellos. Y por eso será que los niños quieren tanto la escuela, entre otras cosas. Bueno, una de las cosas, yo iba a decirles 3 cosas hoy, y es lo primero que a mí me parece que es muy importante para esta escuela que estamos viviendo hoy y que de alguna manera ojalá se contagiara un poquito de la EPE, es que deje de pensar en el pasado, que rompan con el pasado, que piensen que nosotros tenemos que pensar en el aquí y ahora, porque es que nos estamos quedando atrás. Los niños pequeños están pensando adelante, no están pensando en el presente sino en el futuro. No están pensando en el futuro, están pensando cómo se pensaría en el futuro. Ellos están anticipando a una manera de pensar. Esto lo aprendí yo de una señora maravillosa que se llama Margaret Mead, que es, entre otras cosas, era la esposa de Gregory Bateson, y que hizo unos estudios antropológicos bellísimos. Y entonces cuando uno lee lo que dice ella, uno dice, ¿cómo podemos nosotros seguir repitiendo siempre el pasado, cuando los niños, los jóvenes, construyen el mundo de una manera configurativa? No posfigurativa, sino configurativa, unos con los otros, están construyendo en la práctica, en la realidad, en torno a problemas reales del hoy y del ahora. Y si no, vayan a ver de qué hablan los niños a la hora del recreo, qué hablan los niños en la fiesta del sábado por la noche, o en la del viernes, o en todas las fiestas que tienen para la semana, ¿ya? Hablan de eso, del hoy y del ahora. Es muy difícil encontrar las personas comprometidas con el pensamiento del pasado, a no ser que sea una referencia obligada para comprender cosas que se están dando en el futuro. Pero nosotros tenemos que actualizar la escuela.
y ver cómo hacemos que la escuela se vuelva configurativa. Pero eso nos lleva a otra cosa, a la importancia de que se trabaje en colectivo, se trabaje en grupo, y que rompamos con la individualización de todo en el aula. Los pupitres individuales, las tareas individuales, las notas individuales, las exigencias individuales. Eso es destruir las posibilidades de relación, de proyección y de creación en la escuela. Pero otra cosa que les quería decir, no quiero ser aburridor con respecto a esto, es, ya lo decías tú, Alfonso, hay todavía gente que habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo conozco unas personas que dicen que existe el proceso de enseñanza-aprendizaje, que me parece a mí que son como los residuos de esa causalidad de laplaciana de causa y consecuencia, la causa de la enseñanza, la consecuencia del aprendizaje, cuando eso es absoluta carreta. Absoluta carreta. Normalmente lo que los niños aprenden, y es porque los niños son normales, digámoslo así, normalmente lo que los niños aprenden no es lo que les enseñan, sino ¿saben qué es lo que aprenden? Lo que aprenden. Los niños aprenden lo que aprenden, no lo que les enseñan. El niño aprende las tablas de multiplicar, sí, pero lo que aprende de eso es que aprender es repetir y memorizar. Eso no se lo está enseñando un maestro, lo aprende en la práctica. Entonces, por ejemplo, Gregory Bateson nos enseña que frente a esos aprendizajes, protoaprendizajes, que es lo que quiere enseñar el maestro curricularmente comprometido con la escuela, hay otros aprendizajes que él los llama deuteroaprendizajes, que son los que realmente moldean el carácter de la gente. Y en la escuela todavía no se han descubierto esos otros aprendizajes que se dan y que son los verdaderamente importantes, porque las tablas de multiplicar de pronto se esperan, se olvidan, porque se obligan una cantidad de cosas que uno aprende en la escuela, pero aquello que aprende uno de una manera caracteriológica, cuando aprende repitiendo y memorizando, cuando aprende porque es una imposición de afuera, cuando aprende para darle gusto al papá, cuando aprende para satisfacer el currículo, cuando aprende por intereses externos y no por mis propios intereses, lo que se aprende cuando se está haciendo eso no se olvida nunca, y entonces uno se acostumbra a vivir en la arbitrariedad y en la obediencia. Y yo sí quiero que nuestro pueblo colombiano rompa con la obediencia un día de estos y sea responsable, rompa con la obligatoriedad y rompa con la arbitrariedad y lleguemos a ser nosotros mismos, porque ese es un problema político, es un problema político de la autonomía. Si nosotros no construimos la autonomía, no podemos construir la democracia, y si no construimos la democracia, seguiremos siempre buscando un líder al cual seguirle las huellas para hacer lo que el líder nos diga que debemos hacer, y estamos perdidos. Entonces, por eso me parece a mí que es supremamente importante romper con ese binomio de enseñanza y aprendizaje. Eso no existe. El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el sujeto y el entorno en la búsqueda de una autoorganización entre el sujeto y el entorno. Cuando el sujeto es una especie se llama evolución, cuando el sujeto es un individuo se llama aprendizaje. Y eso es aprendizaje, se da en todos los seres vivos. Las plantas aprenden, los gatos aprenden, los niños aprenden, los grandes aprenden, todos los seres vivos aprendemos. ¿Ya? Porque todos en nuestra vida estamos buscando un equilibrio con el entorno, y eso nos obliga a estar aprendiendo permanentemente, pero ese entorno no es el que propone el maestro con una lectura de ciencias naturales o con la tabla de los elementos químicos. No, es una cosa mucho más, yo diría más importante, pero también mucho más elemental, es la cotidianidad. Por eso hay que pensar mucho más en los entornos de aprendizaje que en enseñar. Yo les digo a los maestros, por favor, no enseñen, ¿sí? Pero es que uno deja suelto un maestro y vuelve a los 5 minutos y está enseñando. Ya, es una cosa desesperante. Ya, tienen metida esa cosa en la cabeza, quieren estarles... No. Vivan con los estudiantes, hablen con ellos, hagan planes, proyectos, avancen en la dirección que sea, pero hagan algo, pero se ponen a enseñar. ¿Ya? Y hay otros maestros que no solamente enseñan, sino que preparan clases. ¿Ya? Y es desesperante encontrarlos preparando clases. Yo les digo, por favor, no preparen clases, porque es que esa es la ilusión que tiene el maestro, de que tiene el poder en la mano, y eso que prepara se convierte en un guión para convertirlo en una actividad con los niños
perfectamente establecida, preparada, y eso es ponerse un chaleco a la fuerza. Yo lo que les digo es lo que decía un maestro del Nelson Pájaro, que decía en Soacha, en las montañas de Cazuca, decía: no preparemos clase, preparémonos para la clase, que eso es completamente distinto. El maestro tiene la obligación de prepararse para la clase, no de preparar clases. No fueron los maestros, yo creo que fueron los psicólogos y los filósofos, esos otros que se meten ahí de advenedizos en la educación, plantean cosas y después los maestros se dedican a repetirlas, ¿ya? Entonces, que ellos planteaban que pensar como pensaba Newton era pensar correctamente, que pensar como pensaba cualquiera de los Darwin o Mendel, era pensar correctamente. Y entonces les preguntaban a los niños cosas, y como los niños, claro, no habían estudiado, no habían aprendido todavía a repetían lo que ellos pensaban realmente, que eran las cosas las respuestas, las preguntas que les estaban haciendo, y repetían otra cosa, y entonces se dedicaron a buscar errores conceptuales en los libros. Y llenaron las bibliotecas con errores conceptuales. Eso volvió un safari. La gente salía a cazar errores conceptuales. Y los cazaba, los organizaba, los encuadernaba y los ponía en las bibliotecas. Cantidad de errores conceptuales. Y eso me parece que es una concepción, pues es una concepción del siglo XVII, claro, que se proyectó hasta el siglo pasado, ya, de pensar que lo que se enseña en la ciencia es la verdad. De que hay una manera de pensar correcta y que el resto son maneras incorrectas de pensar, y que entonces, como los niños responden de una manera distinta, permanentemente están metidos en errores conceptuales, y entonces había que pensar cómo los sacaban de los errores conceptuales. Otra violencia, era violencia tras violencia tras violencia, ¿ya? Nosotros pensábamos en el constructivismo radical que tú hiciste mención, porque nosotros no hablábamos de errores conceptuales, sino hablábamos de preteorías. Suponíamos que los niños tenían teorías para explicar las cosas. Y lo que nosotros queríamos era enriquecer las teorías para que los niños siguieran, enriquecer digamos, el entorno, para que los niños enriquecieran sus teorías, sus preteorías, pero las suyas, no las de nosotros, no las de Aristóteles, ni las de Newton, ni las de... no, que enriquecieran sus teorías. Y esto era radical. Y en nuestro constructivismo nosotros no íbamos hacia Newton, ni hacia Planck, ni hacia... Mendel, no, nosotros íbamos tratando de que los niños enriquecieran su forma de pensar y cada día tuvieran más elementos para pensar de una manera más compleja. Una cosa que yo quería decir, que es repetir un poquito lo que había dicho, es que a mí me da miedo. Me dan miedo las escuelas. No exactamente la escuela pedagógica experimental, las escuelas que tienen manual de convivencia, las escuelas que tienen normas, porque lo que hacen es educar en una perspectiva de que alguien que me va a hacer daño, en la perspectiva de que estamos en peligro, y entonces hay que ver cómo creamos normas para evitar el peligro, cómo creamos manuales de convivencia para que por medio de eso que está tan de moda y es seguir asustando a la gente con sanciones y cosas, la gente no vuelva a delinquir. Es crear una Colombia amedrantada, y yo me imagino así como en una caricatura, viendo allá todos esos perros con el rabo entre las piedras, entre las piernas, porque aquí está el manual de convivencia que les dice no, 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 sin que todavía hayan pensado en nada que se pueda hacer. Yo creo que nosotros debemos buscar escuelas que no vivan en el amedrantamiento, en el miedo, ¿ya? Sino que sean unas escuelas absolutamente seguras, donde los niños, según las equivocaciones, aprenden, y no aprenden, y aprenden no más de lindo, y no lo que sucede es que cuando se equivocan les ponen un 1 o les ponen un 0. No, es que el aprendizaje está en el error. Entonces hay que provocar cosas para lograr aprendizajes. No importan, en este sentido, y vuelvo a decirlo, evaluaciones. La evaluación es el elemento más dañino que ha existido en la escuela. Porque ahora acabó con el conocimiento, acabó con el deseo de saber, porque la gente, después de que vive en el ambiente de la evaluación, ya no le interesa saber, le interesa es pasar, ya no le interesa conocer el porqué de las cosas, sino tener un 3 que le permita pasar al siguiente o tener un certificado. Entonces le cambia las metas a la escuela, le cambia las metas al maestro y acaba con la perspectiva de conocer.
Realmente yo me siento muy satisfecho con la edición del libro y ha sido, digamos así, ha sido invaluable la ayuda que ellos han tenido para que se haya producido el libro como se produjo. Yo creo que, entre otras cosas, no solamente por este libro, aun cuando este es el motivo hoy, sino, digamos, por lo que ha hecho Magisterio. Yo sí quiero agradecerle a Yatra y agradecerle a la editorial Magisterio lo que se está haciendo por la educación, por la producción de los maestros y en general por la investigación en pedagogía en el país. De manera que muchas gracias.